importa dónde te encuentres, si eres un desarrollador, tarde o temprano puede existir la posibilidad de encontrarte un virus llamado JavaScript. Y sí, muchas veces algunos lo llaman así. Se está acercando. ¿Estás listo para enfrentarlo? ¿Pero no sabes cómo? Parece que ya no te queda más hierba verde para huir. Debes enfrentarlo. Pero no te preocupes, en este video te mostraremos todos los fundamentos que necesitas para sobrevivir en JavaScript. Esto no se trata de aprender el lenguaje, se trata de supervivencia. En un mundo web lleno de aplicaciones, frameworks dementes y códigos asquerosos. Kel Bigby, ese soy yo, y con mis amigos haremos lo imposible: crear un manual que te ayude a sobrevivir en JavaScript. Ya vendrá sin compilar, estaré listo ya, combatir y vencer los problemas, resolver y lograr en este mundo lugar. Manual de supervivencia en JavaScript de Kelvin. Resultados no garantizados. Bienvenidos seas a KJC Hints. Hoy vamos a crear un pequeño manual para enseñarte a sobrevivir en JavaScript. No cubriremos al 100% todo el contenido que existe, pero sí cubriremos los conceptos más tediosos de JavaScript y que te pueden ayudar a comprender más del lenguaje o asistirte a la hora de que tengas una entrevista acerca de ello. Recuerda que este no es un video introductorio a JavaScript. Este video asume que ya tienes un poco de experiencia con ello. Simplemente repasaremos los fundamentos más importantes, creando una pequeña guía donde puedes regresar en cualquier momento a estudiarla. Así que empecemos. ¿Cómo ejecutar JavaScript? Existen dos maneras sencillas de ejecutar JavaScript. Esto lo vimos en el video de cómo empezar a programar. Así que si no has visto ese video, te recomiendo que lo hagas si quieres saber un poco más de las cosas iniciales en JavaScript. Pero como resumen, las dos maneras de ejecutar JavaScript fácilmente son directamente desde el navegador o utilizando Node.js. Para ejecutar con Node.js, basta con crear un archivo .js o JavaScript y ejecutarlo desde nuestro terminal con el comando node, seguido del nombre del archivo. Aquí asumo que ya tienes instalado Node respectivamente. Y listo, esta es la manera en cómo podemos ejecutar una aplicación de tipo servidor utilizando JavaScript. Pero la fama de JavaScript realmente viene del mundo web, así que debemos recordar que podemos utilizar nuestro navegador, abrir la consola y podemos empezar a ejecutar código desde ahí. Por ejemplo, un sencillo hola mundo. También perfectamente podemos crear una arquitectura con HTML donde podemos importar el JavaScript y correrlo como una página local de tipo cliente. Si te fijas aquí, en la etiqueta de script he utilizado una palabra clave llamada defer. Esto sirve para indicarle al navegador que nuestro script se ejecutará una vez que toda la página haya sido cargada exitosamente. Es muy útil, sobre todo cuando tenemos elementos de HTML que queremos utilizar en nuestro JavaScript, pero queremos tener la referencia de ellos una vez que estén cargados completamente. Este concepto es el punto de partida que muchos frameworks utilizan, como React, Vue, Angular, etc. Así que si utilizas alguno de estos frameworks, no es necesario que lo incluyas, ya que ellos lo hacen automáticamente. Pero sí es importante que al menos sepas de su existencia. Objetos y primitivos son dos de los cimientos de más bajo nivel en JavaScript. Hay un total de 7 diferentes tipos de primitivos en el JavaScript moderno. Los más comunes son null, boolean, undefined, number, big int, string y symbol. Una característica especial de los primitivos es que son inmutables, lo que significa que su valor no puede ser cambiado directamente, una vez que se les es asignado a una variable. Se les puede reasignar un diferente valor, pero no pueden ser cambiados directamente. Como JavaScript es un lenguaje dinámico débilmente tipado, no llegamos a usar actualmente la palabra clave typeof en nuestro código, pero podemos utilizarla para chequear el tipo si es necesario. Algo importante a tomar en cuenta es saber la diferencia que existe entre null y undefined. Undefined es el valor por defecto que se le da a una variable que no tiene ningún valor asignado a ella, o el valor que da a una función que no retorna nada. Mientras que null es una manera de representar un valor sin nada.
y es algo que tú puedes específicamente asignar como desarrollador si es necesario. Una vez que conocemos los tipos primitivos en JavaScript, debemos saber que existe también el tipo Object, que pueden representar estructuras más complejas, incluyendo arreglos o funciones. La mayor diferencia es que los objetos se pueden interpretar como una colección de keys y valores o propiedades, y pueden llegar a ser mutados después de haberles asignado un valor. Así que, como concepto que debes entender es que cualquier tipo de dato que no es primitivo, entonces se le es considerado un objeto. Otro factor interesante es que existen constructores de tipos que puedes llegar a instanciar y tratarlos como una clase, pero esto realmente no se utiliza frecuentemente y no deberías de llegar a hacerlo, a no ser que tengas una razón muy importante para ello. Verdad contra falsedad. En JavaScript podemos ejecutar condiciones con la palabra reservada if y else, y si queremos concatenar más validaciones lo podemos crear con un else if, pero el factor importante aquí es saber qué es falsedad y verdad en JavaScript. JavaScript siempre intentará coaccionar o convertir un valor a booleano cuando se encuentra encerrado en una condición. True es tratado como true o verdad, un objeto también es true, un arreglo también, aunque se encuentren vacíos. Mientras que un string vacío es tratado como false y un string con contenido es tratado como true. Y en los números, el número 0 será tratado como false y todos los otros números serán true. Si te fijas, utilizo el operador doble de exclamación para coaccionar el valor a booleano. La razón por la cual esto funciona es porque el signo de exclamación funciona como un operador not. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Operadores. Un signo de exclamación nos puede devolver falso si el valor inicial es verdadero, pero si agregas otro, entonces te devolverá el valor negado o en otras palabras, el valor inicial. Si lo haces n veces, entonces negará n veces el valor inicial. También debes saber que el símbolo del doble ampersand es el operador lógico AND, que asegura que cualquier expresión en la condición devolverá verdadero o true. También tenemos el operador OR, que devuelve verdadero si al menos una de las expresiones es verdadera. Algo más que debes saber es que JavaScript provee dos operadores de igualdad. Un signo doble de igual es una comparación abstracta de los valores, así que JavaScript siempre intentará hacer una conversión del tipo y comparar los resultados, lo cual puede llevar a resultados o comportamientos no esperados, así que evítalos a toda costa. Mientras que el signo triple de igualdad hará un chequeo del valor y el tipo, que te dará resultados más esperados. Cuando se trata de condiciones, a veces se puede volver un poco verboso utilizando ifs, así que para evitar esto podemos utilizar un operador ternario, que consiste en colocar un signo de interrogación después de una condición, seguido de una expresión que representa el estado verdadero de la condición, y luego un símbolo de 2 puntos seguido de una expresión que representa el estado contrario o falso. También existen los switches, que pueden ser útiles cuando queremos manejar muchos casos de condiciones. Solamente especificamos la expresión y cada uno de los casos a evaluar. Con respecto al manejo de errores, podemos utilizar try-catch, que se enfocará en ejecutar una porción del código dentro del bloque try y capturar cualquier error generado dentro del bloque de catch. Si ningún error es generado, entonces el código dentro del bloque de catch no será ejecutado. Y también podemos añadir un bloque llamado finally, con el propósito de ejecutar un código después de que try y catch sean ejecutados. Ahora entraremos a la sección más interesante del video, las variables. Primero nos enfocaremos en explicar las diferencias que hay entre var, let y const. Var te permite declarar una variable, asignar un valor y reasignar un valor luego. Pero antes de entender al 100% todo acerca de variables, necesitas tomar en cuenta el contexto de ejecución. Esto se refiere a la manera en cómo el código es interpretado. Podemos definir una variable en cualquier lugar de nuestro código y eso será considerado como una variable global. En otras palabras, el acceso a esta variable está habilitado en el contexto global. Esto significa que si tengo una función en cualquier otra parte de mi código, puedo hacer referencia a esa variable global sin problemas. Una manera amigable de entender el contexto global es imaginarnos que pertenece a una función imaginaria que encierra todo el código, entonces a la hora de la ejecución, simplemente esa función imaginaria se manda a llamar. Esto significa que cada vez que creamos una función en nuestro código, ella misma contiene su propio contexto. Por ejemplo, si inicializo una variable dentro de esta función y trato de leerla afuera de la función o en el contexto global, me dirá que no se encuentra definida. Esto es debido a que en el contexto global no existe una variable así, solamente dentro del contexto de la función que he creado. Sin embargo, hay un dato interesante con el que tienes que tener cuidado. Si asignas a un valor una variable que no está declarada, que es algo que nunca debe de hacer, automáticamente se considera como una variable global,
aunque se inicialice dentro de una función. Por lo tanto, en ese caso, sí podremos leerla en el contexto global. Y esto nos lleva a otro concepto interesante llamado hoisting. Cada vez que JavaScript procesa nuestro contexto de ejecución, colocará todas nuestras declaraciones de variables en la parte de arriba. A esto se le conoce como hoisting. Esto significa que si declaramos una variable al final y la referenciamos arriba, se considerará declarada en cuestión el contexto. Pero la inicialización de la variable siempre sucederá donde sea que la hagas en la sección de tu código. Entonces, para tener las cosas más ordenadas, siempre es recomendable que declares las variables al inicio del contexto. Pero uno de los problemas más tediosos con var es que puede volver complejo al darle seguimiento en los contextos y puede llevar a ocasionar conflictos de nombres mientras tu aplicación escala bastante. Por suerte, ya no tenemos que utilizar var en el JavaScript moderno porque tenemos let y const. Let es similar a var, pero su uso es limitado únicamente dentro de un bloque de código. Esto significa que si le haces referencia afuera de este bloque, el valor no estará definido, mientras que si utilizas var sí podrás, ya que utiliza el contexto de su padre. Pero en muchos casos tendremos valores que nunca tendrán que ser reasignados, y es ahí donde podemos utilizar const. Esto evita que accidentalmente reasignes valores de variables que no son constantes. Entonces, una buena regla a seguir es siempre utilizar const si no vas a sobreescribir ese valor después, usar let si vas a sobreescribir el valor y respetar el legado de var, pero realmente nunca se utiliza. Y con esto estamos listos para ver funciones. Podría crear un video completo hablando de funciones, pero hay algunas cosas importantes que sí debes saber. Así que empecemos por contestar la pregunta: ¿qué es una función? Y la respuesta más sencilla es que es una porción de código que toma una entrada y produce una salida cuando es llamada. Puedo utilizar la palabra reservada function, como lo hago aquí, o utilizar la sintaxis de las famosas arrow functions, o funciones de flecha. Oh, qué extraño se escucha en español. Si omites las llaves, se retorna automáticamente el valor que tengas, así que esto es útil por si quieres ahorrarte unas cuantas líneas. Pero así como la definición de las funciones suena sencilla, hay todo tipo de complejidades al respecto, así que trataremos de ver algunos de los conceptos más importantes cuando se trata de funciones. Funciones anónimas contra funciones nombradas. Las funciones pueden ser anónimas o tener un nombre asignado, así que es normal ver funciones anónimas siendo asignadas a variables en JavaScript. Algo más que a veces puede llegar a escuchar es que JavaScript soporta Higher Order Functions o funciones de alto nivel. Esto significa que podemos proveer funciones como el argumento de otra función y o retornarla respectivamente. Por lo tanto, también podemos definir funciones dentro de funciones. Por ejemplo, aquí en esta función es la encargada de encerrar otra función interna, lo que nos lleva a otro concepto llamado closures o en español clausuras. Entonces, ¿qué son las clausuras o closures? De la manera más sencilla, es una función dentro de una función donde su función interna hace referencia a una variable que fue declarada en el contexto de la función externa. Lo que hace esto especial, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, es que la variable en la función externa se mantendrá en memoria, aunque esta función ya haya sido llamada y removida del stack en memoria. Entonces, esto significa que la función interna siempre tendrá acceso al estado de la función externa en el momento en que fue creada. Aquí puedes ver que defino diferentes variables en la función externa, hago una operación dentro de la función interna y retorno a la función interna al final. Entonces, si afuera inicializo una variable llamando a la función externa, podemos llamar la nueva función y siempre mantener el estado de la función externa. Aunque esta solo se haya llamado una vez, tenemos acceso a sus propiedades locales. Y así es como creas una clausura o closure en JavaScript. Si alguna vez has utilizado un lenguaje orientado a objetos, esto se asemeja bastante a las clases, al menos desde una perspectiva conceptual, porque tienes una función que contiene un estado y tienes una función interna que puede operar y cambiar ese estado, de la misma manera que una clase contiene propiedades y tiene métodos que pueden cambiar esas propiedades. De hecho, la palabra reservada class en JavaScript solo es una manera abstracta y amigable para interpretar closures o clausuras en JavaScript. Ok, ahora estamos listos para ver objetos. Un objeto solo es una estructura de datos que te permite asociar una colección de datos en dos propiedades, key y value, valor o índice, que es bastante similar a un mapa o hash map en otros lenguajes. Es posible instanciar un objeto y agregar propiedades uno por uno, pero en la mayoría de casos utilizará la sintaxis literal para ello. Eso te permite utilizar un objeto encerrando entre llaves tu contenido, seguido de un índice y un valor.
y puedes acceder a un valor de un índice usando notación por punto o usando brackets seguido del nombre del índice. También puedes mutar propiedades en un objeto aunque el objeto se haya definido como constante const. En adición, las funciones también pueden ser usadas como valores en un objeto y dentro de la función puedes acceder a propiedades dentro del mismo objeto usando la palabra reservada this. Pero, un momento, ¿qué rayos es this? Digo, esto. ¿Recuerdas que antes te mencioné que cualquier cosa que no sea un dato primitivo en JavaScript es un objeto? Entonces, this no es nada más que una palabra reservada que hace referencia al objeto actual en que el código se encuentra, pero es importante saber que el resultado de this cambia dependiendo del contexto en que se encuentre. Por ejemplo, si hacemos una diferencia aquí y creamos una función pero con la sintaxis de flecha o arrow y usamos this en las dos funciones, intuitivamente pensarás que estas funciones son exactamente las mismas y por lo tanto tendrán el mismo resultado, ¿no? Pero ese no es el caso aquí. En la primera función, this hace referencia al objeto en que se encuentra definido, pero en la segunda función no tendremos ningún valor unido a this, por lo tanto hace referencia al contexto global del objeto. Algo más que debes saber con respecto a objetos es que existe otra manera de llamar funciones en vez de usar solo paréntesis. Por ejemplo, puedes utilizar el método call y pasarle un objeto que quieras unir a la función. Entonces, cualquier referencia que hagas a this en el objeto estará usando el contexto del objeto al cual le hayas otorgado. Aquí en el código puedes ver que llamo this.emoji dentro de la función emoji, pero this está haciendo referencia al contexto global, pero si utilizo el método call y le paso el contexto de un objeto, me retornará el emoji correspondiente. Y hasta aquí hemos cubierto los temas más primordiales con JavaScript, que sin duda te ayudarán a ser un mejor desarrollador. Pero debes tomar en cuenta que el lenguaje puede sufrir cambios y abstracciones nuevas, pero estos son los conceptos más importantes que son el núcleo para ayudarte a sobrevivir en JavaScript. No te preocupes, si no lograste entender el video a la primera, puedes repetir las secciones que más se te dificulten o consultar en la caja de comentarios y con gusto te ayudaré. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Recuerda que le puedes dar like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. También comparte este video con tus amigos y mascotas para que se diviertan y también puedan aprender un poquito más de JavaScript y expandir este mundo de conocimiento. Sígueme en el servidor de Discord donde puedes encontrarme fácilmente y tener una charla más amena sobre programación o gatos. Todos los links están en la descripción del video. Estaré esforzándome en publicar videos cada 2 o 3 semanas, así que puedes estar pendiente al tanto. También hago streams de vez en cuando. Únete en Discord para que estés informado al respecto. Es un secreto. Mi nombre es Kelvin No Sé y nos vemos en el próximo video. Okay.